Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Al contemplar tu grandeza, oh Dios, las estrellas, la luna y el sol, aleluya, esos cielos que unidos a la expansión cuentan tu excelsa gloria. Veo en los ríos y en los lagos, en los montes, los valles y el mar, tu virtud, tu poder, tu bondad y tu amor. Glorioso Rey, el canto del ave me habla de ti, el llanto de un niño al nacer, el grato perfume que exhala una flor, la belleza pero la obra más grande, Señor, donde todo tu amor se mostró. Y Señor, el canto del ave, el canto del ave me habla de ti, el llanto de un niño al nacer, el grato perfume que exhala una flor, la belleza recibe hoy mi alabanza, Señor, elevo a ti al contemplar tu grandeza, al contemplar
excelsa gloria. Veo en los ríos y en los lagos, en los montes, los valles y el mar. Tu virtud, tu poder, tu bondad y tu amor. Glorioso Rey. El canto del ave me habla de ti, el llanto de un niño al nacer. Que exhala una flor. Recibe hoy mi alabanza, Señor, que con gozo elevo a ti. Sí, Señor, yo te rindo mi vida. Glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey. Aleluya. Dan gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Ahora. Bueno, yo soy la hermana Iraida de Garrido. Vengo a dar este testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Las obras que Él hace aquí en la iglesia Ebenezer. Que la gloria y honra sea para mi Señor. Resulta de que yo estaba cocinando unas caraotas y en una olla de presión. Yo nunca había trabajado pues con esas ollas de presión, no sabía. Entonces yo vengo y yo decía, ay Dios mío, cuando está esa olla montada y nada, no suena ni nada. Voy a bajarla, dije yo, porque ya es tiempo. Entonces lo que yo agarro la olla para llevarla a lavaplatos, entonces la agarro, en lo que la agarro, hace esa olla, ¡pah! Y revienta ese trabucazo, y salió ese carote arriba del pecho, caraote y agua, me bañó todos los pies de agua y el pecho. Pero yo sentí el agua fría, fría, como si fuera de la nevera. Y entonces yo pongo la olla en el suelo y digo yo, ay Dios mío, digo yo, ¿qué es esto? Me hubiese quemado si hubiese sido pues agua caliente, me hubiese quemado. Nada. Y entonces la olla quedó vacía. Entonces bueno, dije yo, bueno, ese es el Señor, dije yo. La gloria y la honra sea para el Señor. No me pasó nada. Después volví otra vez con otra olla, porque ya a esa le tenía miedo. Volví con otra olla a montar unas caraotas, pero era otra olla distinta. Entonces había una hija que tenía una cocinita que la tenía pegada a una mesita que habían hecho para donde tenía todos los perolitos. Entonces yo vengo y monté las caraotas
y me pongo a hacer las arepas. Lo que estoy haciendo las arepas, digo yo, ay Dios mío, esa olla tiene mucho rato ahí en esa cocina. Dicen que las ollas de presión no duran mucho. Entonces ahorita en lo que termine de tender esta arepa, voy a bajarla pero yo no sabía que allá se les botaba el aire, pues, para que saliera el aire y no explotara. Entonces yo vengo y pongo la arepa así para ir en lo que yo pongo la arepa así, hermana. Hizo un trabucazo, ¡pa! Y me cayó la olla en los pies. Brincó la olla de la cocina y me cayó en los pies. Y me llenó los pies de agua. Ay, Dios mío, y el cuerpo me puso a temblar así, pero yo decía, Dios mío, ay, me hubiese dado un hoyazo en la cabeza, en la cara, en el pecho. Las caraotas volando. La olla estaba vacía, sin caraota. Después fue una olla, pero de espagueti. Yo fui a cambiarla, porque como la cocina era aquí y la lavaplato quedaba como ahí donde está el hermano. Tenían que caminar de la cocina donde estaba el lavaplato a sacarle el agua a la pasta y eso. Entonces yo vengo y agarro la olla para sacarle el agua. Resulta que las asas del agarradero de las ollas, sería que estaban vencidos ya o quemados, no sé. En lo que yo agarro la olla, sé que voy caminando con la olla, hace la olla, ¡pah! Y cae al piso. Y allá quedan las manos. Y los espaguetis y el agua me llenan, pero siempre me llenaban solo los pies. Estos piecitos míos han tenido mucho. Entonces, digo yo, ay Dios mío, dije yo, se perdieron todos los espaguetis. No, se perdió un poquito, pero no todo. En lo que cayó la olla, saltaron los espaguetis para arriba y el agua, pero no todo. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje ¿Por qué la presión? Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a las amigas y amigos que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio donde el Señor Jesucristo una vez más nos tiene preparado el alimento necesario para nuestras almas, el alimento que nos llevará al crecimiento que Él desea para con cada uno de nosotros y que nosotros mismos deseamos para nuestras vidas, y por eso buscamos la forma, la manera, tantas vías que han sido abiertas en el mundo, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este servicio, Él nos muestra el único camino que Él ha aparejado para alcanzar todo lo que el hombre y la mujer necesita en su vida. Y por eso damos la gloria, la honra, la majestad a nuestro Dios, porque sabemos que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y será el mismo mañana. Esa es la certeza que tenemos en nuestras vidas de quien vamos a hablar en esta mañana, en este servicio, donde vamos a manifestar cuál es el plan que nuestro Dios ha aparejado y nunca lo ha cambiado, sino que siempre está insistiendo a que Él tiene el mismo beneficio desde allá, desde el principio de la creación, lo tiene hoy presente y Él necesita, porque Él es el Dios de amor, expresarlo a toda la humanidad, a todo el mundo, darle a conocer sus atributos, y por eso Él tiene sus instrumentos detrás de estos púlpitos para dar a conocer cuál es el camino, cuál es la manera como cada uno de nosotros nos conduciremos hacia el camino que nosotros deseamos de nuestro corazón y queremos alcanzarlo, queremos gustarlo, y Él, sabiendo el corazón, las intenciones, los pensamientos de cada uno de nosotros, Él nos señala cuál es el camino, y por eso Él nunca se ha cansado de dar a conocer el camino que ha sido preparado por Él mismo. Por eso, en este nuevo servicio, usted tiene que estar a la expectativa, usted tiene que estar dispuesto, un corazón dispuesto a recibir la palabra que hemos de escudriñar en este nuevo servicio, y que si usted quiere ser participante, que esta palabra
que hemos de hablar cobre vida en este mismo instante que usted la oye. Usted solamente necesita una sola cosa, y es lo que nuestro Dios siempre al principio ha dado a conocer que debemos tener cuando escuchamos su palabra, y es el creerle. Es lo que nuestro Dios exigió al principio, lo que hoy está exigiendo y mañana seguirá exigiendo, que le creamos, que no pongamos en duda ninguna de sus palabras, sino que antes desechemos toda enseñanza, toda palabra que no ha sido dada por Él. ¿Y cómo sabremos cuál es la palabra de nuestro Dios? Pues está escrita en este libro, el cual hemos de escudriñar hoy, el cual siempre está señalando al autor que lo escribió, que es nuestro Dios omnipotente, Jesucristo, hombre, el cual se hizo a semejanza de cada uno de nosotros, queriendo darnos a conocer que cada uno de nosotros tiene el material de parte de Él para alcanzar todas las divinas promesas que Él manifestó en su día, y que ahora nosotros somos aquellos que tenemos tal carga en nuestras manos para poder manifestar una vez más todas estas virtudes de Él al mundo, y que cada uno de nosotros individualmente pueda conocer al Dios escrito en esta Biblia. Por eso siempre estamos agradecidos con Él, damos la gloria por lo grande de su amor para con nosotros, que aún nosotros perdidos en delito y en pecado, Él se plació en mostrarnos su luz, así como en este nuevo servicio Él nos muestra su luz a través de su palabra, y nosotros tomamos una decisión, y puede ser la suya, mi vida amiga, de creer a esa palabra, y Él inmediatamente, no como el mundo lo ofrece, que a lo mejor podrá alcanzarlo, a lo mejor lo obtendrá. No, nuestro Dios, al creerlo, Él desciende con su brazo poderoso y da en el corazón aquello por lo cual nos hemos acercado a Él, porque Él lo prometió Él mismo, da el cumplimiento a su palabra. A Él sea la gloria y la honra y la majestad, y esperamos que hoy usted sea el participante, que demos un paso más alto en este camino que Él ha aparejado, que nos lleva únicamente y solamente al principio a tener aquella comunión con el Dios al cual servimos, de poder conocer un poco más al Dios al cual hemos invocado en esta hora, al cual llamamos, al cual escudriñamos, al cual quiere compartir con su creación. Por eso quiero invitarlos en esta hora a buscar en sus Biblias, en el libro de Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, leeremos unos versos a partir del versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que lo molestasen con su carga, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel, y los egipcios hicieron venir a los hijos de Israel servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Amén. Amén. Hasta ahí leemos la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro para encomendarnos a Él. Amado Padre Celestial, Señor y Dios omnipotente, tú conoces, Padre Santo, los corazones, Señor, que están al alcance de esta voz, Padre.
Tú conoces las intenciones de cada uno de ellos, Padre. Tú sabes, Padre, cuáles son los pensamientos que ellos tienen, Padre Celestial. Tú sabes cuál es la necesidad, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo invoco tu santo y precioso nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que tú te derrames, Padre Santo, Señor, y te muevas en derredor de esos corazones, Padre Celestial, que cada uno, Padre de ellos, Señor, pueda, Padre, ser participante de las palabras, Señor, del beneficio del bien, Padre, que tú has de manifestar, Padre, en esta nueva hora, Señor, que ellos puedan conocerte, Padre Celestial, que ellos puedan gustar, Padre, de las dádivas, Señor, que tú has prometido para aquellos que te creen, Padre Celestial, que cada uno de ellos, Padre, pueda, Padre, dar un paso más alto, Padre Santo, Señor, hacia conocer, Padre, reconocer tu presencia, Padre, adentrarse, Padre Celestial, Señor, en el conocimiento, Padre Santo, Señor, de todas tus virtudes, Padre. Por eso en esta hora, Señor, nosotros pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu, Padre, tome control, la preeminencia, Padre, de este servicio, de principio a fin, Padre Celestial, que seas tú una vez más, Padre, glorificándote como tú lo sabes hacer, Padre, ministrando cada corazón, Señor, que cada uno, Padre, pueda recibir aquello, Padre Santo, que desee en su corazón, Señor. Oh, Padre, y que tú puedas, Señor, recibir toda la gloria, la honra y la majestad, Padre Santo, Señor. A ti nos encomendamos, Padre, porque tú eres aquel, Padre, que lo ha prometido, Señor, y sabemos, Padre, que tú eres el Dios que lo cumplirá, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, pidiendo todas estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Recuerde siempre lo que nuestro Dios quiere al dar a conocer su bendita palabra. Que seamos participantes de ella. No solamente que sea un libro que estamos abriendo y usted que oye sea un oidor de ese libro y después siga su vida normalmente. No. Dios lo que quiere es interceder, es entrar en lo que es su vida y el poder así manifestar todas las virtudes que Él posee y que Él ha prometido colocar en el corazón de los que creen a su palabra. Por eso en este servicio Él está a la expectativa. Él desde los cielos está observando cuál es la actitud y cuál será la respuesta que usted dará al oír su bendita palabra. ¿Será el atreverse y echarle garras a esa promesa? ¿O será tal vez Dios pueda hacer algo por mí? No, Él quiere hacer algo por usted, pero Él necesita de usted que usted dé algo a cambio y es que le crea, así como ha creído toda su vida acerca de sus caminos, así como usted, mi amigo creyente, que ha tomado una decisión y ha creído varias escrituras que nuestro Dios y ha sido verificada, que usted crea en esta hora que Dios quiere darle algo más excelso, algo más grande, que es tan humilde, tan sencillo como Él quiere compartir con usted y no quedarse en el lugar donde usted se encuentra hoy, que cómo no, ha sido Dios la mano de Él, usted lo sabe, pero Él quiere dar un paso más alto porque el Dios al cual servimos es un Dios que nunca ha cesado su obra, nunca la ha desamparado, sino que cada día va ejecutando el plan que Él ha trazado del principio y no ha cambiado con ninguno de aquellos que ha dicho que le quieren servir, que le están sirviendo, que quieren compartir para poner. Él siempre está esperando que le demos más para Él poder magnificarse en nuestra vida y poder señalarnos el camino que desde el principio nos ha señalado, pero ahora nos dice es un poco más allá. Es un paso más adelante donde verás cosas que en el primer paso que diste no habías visto, pero siempre estuvieron ahí. Pero en el paso que de adelante es donde lo verás. Por eso no podemos cesar de avanzar en el Espíritu. No podemos cesar de decir hasta aquí. Dios me trajo y hasta aquí me quedaré. No, Él quiere que cada día demos un paso conforme a lo que Él nos ha dejado escrito.
así como lo dice el Salmo. No estaré conforme o estaré conforme cuando despierte a tu semejanza, que seamos igual, idéntico a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, manifestando todo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos conforme a su palabra, sin salirse, porque Él es el Dios que siempre guarda cada palabra que ha salido de sus labios. Y aquí encontramos al pueblo de Israel en el libro de los Éxodos. Se encontraba en una tierra extraña, en una tierra ajena, donde había echado, podemos decir, raíces en esa tierra extraña por una palabra que Dios le había dado profética a Israel, anteriormente llamado Jacob, de que tenían que ir allá porque había una escasez de hambre y Dios había aparejado a uno que había de darles el alimento durante todo ese tiempo, que había sido prosperado y que había salido de sus entrañas, pero ellos también tenían una promesa de que no quedarían en esa tierra extraña. Ellos estaban en ese momento de escasez en su tierra, en la tierra de Canaán, donde Dios le había dicho a Abraham que le daría y se multiplicaría su simiente como las estrellas de los cielos, como la arena de la mar. Ahí era la promesa de Dios para con ellos, pero Dios aparejó un camino para darle sustento durante todo ese tiempo. Y ellos fueron obedientemente, pero ahora se encontraba el pueblo en una tierra extraña, siendo bendecido por medio de José, siendo la mano derecha del faraón, siendo uno de los grandes en Egipto, y todos conocemos el relato acerca de José. Pero ahora se encuentra el pueblo, tiempo, años después, cuando se había manifestado aquella gran bonanza por medio de José, ahora se encontraban sin José, sin el que Dios había levantado, sin ninguno de los que desde el principio marcaron como líderes con José y entraron en esa tierra y fueron de bendición. Y los egipcios reconocían el poder de Dios porque conocían el testimonio de José. Todos esos hombres ya había pasado su generación y ahora se encontraban los egipcios, uno que se había levantado, que estaba reinando, que no conocía a José, el cual miró y observó a un pueblo próspero cerca de su tierra, o mejor dicho, en su tierra, pero retirados un poco de su tierra, parte de su tierra. Pero ahí estaba ese pueblo en su tierra, en su terreno. Y era al observar eso, sin conocer a los antecesores, el por qué ellos estaban ahí, cuál fue la razón por la cual tuvieron tantos beneficios al pueblo de Israel. Él no estaba mirando eso, sino que él lo veía como un pueblo que le servía. Eso era lo único por lo cual conocía a aquel rey que reinaba en Egipto, el cual estaba observando todo su dominio como todo rey. Y el pueblo de Israel, en su lugar, siendo bendecidos, se multiplicaron bastante en Egipto. Pero era una estadía parcial, que Dios le había dicho parcial porque había sido dada una profecía de que durarían 400 años, pero no 400 años como una nación fuerte, como una nación que iba a ser prosperada y iba a arrebatar ese reino, no. 400 años iban a ser esclavos en esa tierra. Fue lo que decía la profecía. Fue lo que los principios sabían esa profecía. Reconocieron que esa era la manera, pero que no se quedarían ahí. Que Dios había sido claro en su palabra. No que ese sería su reino, que ese sería el lugar de su estadía durante 400 años,
Y el título que tendría no era un pueblo bendecido, no, eran esclavos. Era lo que decía la profecía acerca del lugar a donde iban, todo lo que iban a durar, y se estaba cumpliendo. ¿Cómo no? Tenían sus gobernantes que hablaban con los egipcios, sus enlaces, los israelitas, y hablaban con ellos, pero llegó el momento donde ninguno de ellos, de los israelitas, estaba en el lugar de alta, se puede decir, de alta jerarquía en Egipto. ¿Cómo no? Tenían sus líderes que hablaban, pero ya nadie estaba cerca del rey. Ya nadie le recordaba a los egipcios quiénes eran ese pueblo. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera venido a ese pueblo? ¿Qué hubiera pasado con los egipcios? Hubieran acabado. Ya no había nadie en el lugar. Pero ahí estaba la profecía de nuestro Dios. Y ahora se levantó este hombre, gobernador de Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, al ver aquella nación tan grande, que el pueblo tan grande, yo ve aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Fue lo que vio este hombre al ver su reinado, vio lo suyo, vio su ejército, vio su economía, vio a su pueblo, vio la sociedad y miró hacia allá donde se encontraba el pueblo de Israel y dijo, este pueblo es grande y más fuerte que nosotros. Él vio problemas aparentes en su reino y siendo la mayor autoridad en Egipto, él tuvo que tomar cartas en el asunto, como lo haría cualquier autoridad presente hoy en día. Tomar cartas en el asunto porque él vio un posible problema. Hombres fuertes y grandes en número. Y él propone a su pueblo, ahora pues, seamos sabios para comer. Seamos sabios con este pueblo que tenemos aquí de nosotros que nos sirven. Porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Esa es la manera, o como lo vio el faraón de ese día. Él estableció un plan de acción ante lo que él estaba viendo, basado en la preservación de su reinado. Esto fue lo que él vio. Si vienen aquellos de otra nación a invadirnos, y de repente estos que están aquí al lado de nosotros, que no son egipcios, que están aquí y nos sirven y son muchos y son fuertes, vienen y hacen convenio con aquellos que nos están atacando y nos atacan en medio de nosotros, nos liquean a todos y se nos va la mano de obra. Se nos va la vida y se nos va todo y hasta aquí llegará Egipto. Era lo que estaba viendo él con los suyos. Y él dijo, hay que ser sabio, hay que ser prudente, hay que hacer algo. No nos podemos quedar con esa nación fuerte aquí en nuestro alrededor, aquí en medio de nosotros, porque hoy están sumisos a nosotros, pero cuando surjan los problemas puede que ellos no quieran liquidar a nosotros, quieran acabar a nosotros. ¿Por qué? Porque él sabía que ese pueblo que estaba en su tierra, siendo prosperado, siendo fuerte, siendo en gran número, en cualquier oportunidad podía levantarse y aprovecharlo. Era lo que él pensaba. Era lo que él conocía porque era adiestrado a que todo se puede levantar en su contra, a ver todos los problemas, a ver todo lo que ya él conocía conforme a la historia y conforme a lo que él estaba viviendo en su día, que eso podía suceder. No había nadie ni nada que impidiera que pasara esto, que estaba pensando y estaba hablando con los suyos, con su gobernante, y él establece su plan de acción. Él no quería que este pueblo o se fuera
o este pueblo se levantara contra ellos. Fueron las dos cosas que él presentó delante de los suyos. El plan de acción. Y entonces dice, verso 11, entonces pusieron sobre él, sobre Israel, comisario de tributo, que lo molestasen con sus cargas, y edificaron aparados las ciudades de los bastimentos de Pitón y Ramsés. Establece, bueno, nosotros siempre hemos estado al tanto del pueblo de Israel, de lo que hacen, de todo lo que ellos tienen y lo que no tienen, pero ahora seremos más cautelosos con ellos. Levantaré personas que vayan y le ponen impuesto al pueblo de Israel, que le cobren, que le sean gravosos a ellos, para tenerlos ocupados, para mantenerlos molestos, que no tuvieron oportunidad de estar casi no convenio con otras personas, de estar reuniéndose, hacer plan. Era lo que el egipcio conocía, era la estrategia que si él fuera un pueblo que estuviera en otra nación, ejecutaría contra la nación donde él se encuentra, y por lo tanto él estaba haciendo como si él fuera ese pueblo, lo que él haría, y por eso le establece a aquellos que le fuesen, molestasen con su carga. Si antes ellos de vez en cuando iban a vigilar, ahora vayan a vigilarlo todo el tiempo, y en los trabajos que ellos hacen estén ahí, moléstenlo, regáñenlo, échenle palo, que ellos estén siempre ocupados y estén molestos con nosotros, que no estén a la ligera, que no nos vean como amigos, sino como un pueblo, un reinado en el cual ellos están viviendo. Y le edificaron a Faraón la ciudad de los bastimentos en 2 ciudades, dice Pitón y Ramsés. Abastecimiento de alimentos. Le crearon estas 2 ciudades. ¿Para quiénes? ¿Para alimentarlos a ellos? No, para alimentarse los egipcios. Él los obligó a que le hicieran esto. Podemos decir hoy en día almacenes en estas 2 ciudades. Imagínense la magnitud de estos almacenes para el pueblo de Egipto, para el tiempo que ellos tenían en su cronograma de lo que debía durar, de cuándo iban a sembrar, cuándo iban a cosechar, todo eso lo mandaron ellos a hacer el almacén. Y no lo dejaron hacer solo, sino que lo fatigaban a cada uno de ellos. Empero, el verso 12, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. El plan llevado a cabo, que era disminuir su número, fatigarlo, que ellos quisieran irse de esa tierra, que ellos quisieran que los egipcios nunca lo vinieran a visitar y lo dejaran quieto, estaba yendo mal. El plan que él quería, que se dejaran de multiplicar, que dejaran de crecer en número, porque habían sido prosperados en número, estaba fallando. Y por lo tanto, ellos se molestaron de los hijos de Israel, porque no se estaba llevando a cabo el plan. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Más duro le estamos dando al pueblo de Israel, con más hincapié en todo lo que ellos hacían, con dureza, fatigándolo. Ahora si venían a trabajar a las 6 de la mañana, ahora venían a las 5 a venir a trabajar. Y el que tenga cara de sueño le vamos a echar agua fría y le vamos a echar palo. Y el que esté bostezando también. Y el que los mire también le vamos a dar. Y lo estaban con dureza tratando al pueblo de Israel. Y ellos sabían que ellos no eran un pueblo egipcio. Ellos eran de Israel, tenían su costumbre aparte de egipcios, como no, muchas cosas tenían en común, pero muchas otras no las tenían en común. Ninguno de los dos estaba tan ligado como al principio, tenían tanta comunión lo uno con lo otro en cuanto a sus líderes. Y amargaron su vida con duras servidumbres en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo
y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Todas las obras, la de hacer ladrillo, la de las labores del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigorismo. Ahora no dejaban hacer nada solo. El tiempo de sembrar, todo lo levantaban a sembrar y le daban palo para que lo hicieran bien, para que lo hicieran mejor de lo que ya lo estaban haciendo. Si vas a hacer ladrillo, muévanse. La producción de ladrillo no puede parar. No te dan chance ni de pensar. Se acostaban pensando en que mañana tenían que pararse a hacer ladrillo, y en todo el día pensando en hacer ladrillo y haciendo ladrillo, y se volvieron a acostar al mismo plan. Soñaban con hacer el ladrillo porque era lo que le estaban instigando a que se enojaran y le dieran una excusa a ellos para hacer algo al respecto. Porque ese era el plan que ellos tenían. Hay que reducir los números. Hay algo que se debe de hacer con este pueblo, pero no podemos dejarlo ni por un instante que sigan creciendo en número. Porque el pueblo de Egipto, la nación de Egipto, ahora será llamada el pueblo de Israel si seguimos así. Todos nuestros números se irán reduciendo y los de ellos creciendo. Y 1 más 1 es 2. Sacaban su cuenta ellos. Al final, será el pueblo de Egipto, que se llamaba pueblo de Egipto, pero todos eran israelitas. El 90% de la población israelita. Y ahí era donde estaba el problema para el faraón, a donde él estaba percibiendo el problema y tuvo que poner cartas en el asunto. Pero ahora, aquí se encuentra el pueblo de Israel, mi hermano, en una tierra ajena, advenedizo, extranjero en esa tierra, sabiendo ellos que la tierra de donde salieron ellos era la de Canaán. Esa era su tierra, no la tierra de Egipto. Eran vecinos, estaban cerca, pero no era su tierra. Su tierra era la de Canaán. Dios dijo que lo bendeciría en Canaán. Dios dijo que ahí es donde ellos tenían que echar raíces, donde tenían que prosperar, donde tendrían su descanso, donde tendrían su deleite, donde Dios los bendeciría y su brazo estaría con ellos, y quien se levantare con ellos, ninguno prevalecería. Ahí estaba la promesa de nuestro Dios para con el pueblo de Israel. Y llegaba el tiempo ya. Se habían pasado las generaciones en que la profecía estaba por cumplirse. Y Dios necesitaba, Dios sabía que el pueblo estaba demasiado cómodo en la tierra donde estaban extraños, en tierra que no era de ellos. Y por eso, delante del egipcio empezó a heder cada vez que mencionaban a Israel. Antes que por generaciones después se puede que ni lo mencionaran. Y mencionaban a Israel nada, pero ahora eran ocasión de molestia para los dirigentes de Israel. Y si era ocasión de enojo para ellos, era ocasión de enojo para todo el pueblo, porque era lo que transmitían los líderes. Y ahora cada vez que Israel volteaban la cara, se enojaban, matían coroto. Cada vez que veían todo el ganado del pueblo de Israel, se enojaban. Y ahora se estaba levantando un enojo contra el pueblo de Israel, y ellos sin hacer nada. Sin ellos estar haciéndole nada al pueblo de Egipto. Pero era por una ocasión, mi amado hermano y hermana. Era por una razón. La escritura tenía que cumplirse. La palabra que había salido de la boca de Dios habría de tener cumplimiento, y se estaba acercando el tiempo del cumplimiento de la escritura, y el pueblo de Israel estaba muy cómoda. Toditos ellos estaban cómodos. Toditos ellos estaban haciendo planes a futuro en la tierra de Egipto. Estaban haciendo sus raíces, se estaban acostumbrando a las tradiciones, pero nuestro Dios
siendo el Dios de amor, el Dios que quiere el bien, sabía que de esa forma no podían estar. Sabía que Él le había dado una palabra clara a cada uno de ellos, que era por un tiempo que iban a estar ahí y que ellos no serían reconocidos en ese lugar, sino que serían esclavos. Es la palabra que expresa nuestro Dios, esclavo. Un esclavo no tiene voz ni voto. Cuando su dueño le abre, ¿quién era el dueño? Egipto. ¿Y qué estaba aconteciendo en este entonces? Se había levantado uno que estaba presionando, que estaba ejerciendo presión sobre el pueblo de Israel porque quería reducir su número. No quería ni por un momento soltar al pueblo que tanto lo estaba beneficiando, que tanto lo benefició durante tantos años. No quería que se levantara contra ellos, no querían que se fuera porque se le iba a ir la mano de obra y buena, porque eran fuertes para hacer la obra que ellos le daban, quisieran. Pero Dios ahora empezó a manifestar algo en el pueblo de Israel que ellos por mucho tiempo lo veían como algo normal. ¿Cómo no? Estamos aquí y de repente vienen los egipcios y hablan con nosotros y aquí para allá y nos mandan a hacer esto y aquí y allá. Estamos bien. Iban caminando hablando de sus planes que tenían a futuro, pero ahora se encontraron en una condición donde los estaban presionando. Estaban cada día presionándolo a cada uno de ellos, tocándoles las teclas, quitándole la pluma del nido. ¿Para qué? Para que ellos hicieran algo al respecto y así los egipcios poder aprovecharse de ellos. Pero nuestro Dios quería, por otro lado, cumplir el propósito por el cual le estaba aconteciendo todas estas manifestaciones que el pueblo de Egipto le estaba dando a ellos. Las presiones que le estaba ejerciendo. ¿Con qué propósito era aquella presión? ¿Qué quería Dios a darle esta presión? Presión a ellos. Cuando buscamos esa palabra presión, mi hermano, siempre tiene un propósito la presión. Cuando hablamos de la presión en unas llantas, en unos cauchos, la presión existe para que cumpla una finalidad. Si es un camión que lleva cargamento, que lleve la carga al lugar en el tiempo establecido que se le ha dado a ese camión. Pero si esa presión que está en su llanta es poca, entonces no podrá llegar en el tiempo marcado que Dios ha establecido. Que ha establecido la empresa donde trabaja esa gandola. No podrá llegar a tiempo porque no hay presión suficiente. ¿Y qué pasará con los cauchos de aquella gandola si tiene poca presión? ¿Qué pasará con esos cauchos? Se deformarán. Mire, eso se volverá. Usted dirá, un caucho redondo, ese no quedará de redondo, quedará como un hexágono. Se rajará, se romperá por la presión de los rines arriba del caucho. ¿Por qué? Porque la presión es poca la que se encuentra ejercida dentro de los cauchos y no podrá, el caucho hace su función, por lo tanto no podrá la gandola llegar al lugar que ha sido enviada y por lo tanto el lugar donde hay que recibirla no podrá recibir el cargamento que ellos están esperando. Habrá un problema y puede que si no se arregla en el instante ese problema de aire en los cauchos, se dañarán completamente y no podrá ni moverse aquel vehículo. Si hay poca presión, el auto va lento. Si hay poca presión y acelera el auto, entonces habrá un desequilibrio en el manejo del carro. Se moverá para el lado, se tambaleará
y no llegará porque se descarrilará por uno de los lados, o los cauchos le quedarán ahí, quedará el ring solo. Pero si aquella presión es demasiada la ejercida dentro de la llanta de esa gandola, el caucho reventará. Y si el caucho revienta, no podrá llegar al lugar donde ha sido escrito que debe de llegar el cargamento. En ambas ocasiones, en ambos casos, ninguno de los dos llegará, sea cual sea el caso. Solamente y únicamente se llegará bajo la presión establecida. Y esa presión establecida en las llantas es la que llevará ese vehículo al lugar donde le ha sido dado que debe de llegar. Ese es el lugar donde tiene que llegar, en la presión necesaria que se necesita para que ruede al lugar, que sin inconveniente y pueda todo transcurrir como se espera. Y aquí se encontraba el pueblo de Israel bajo una presión externa de parte de los egipcios, porque había algo que había de cumplirse, había sido señalado el lugar donde ellos tenían que llegar, y el pueblo de Israel se encontraba fallo de aire, se encontraban echando raíces en un lugar donde no debían de tener raíces. Se encontraban planeando, hablando, divirtiéndose, deleitándose en una tierra donde Dios no le había dado promesa que lo bendeciría, donde Dios no le había dicho que Él estaría con ellos ahí. No, sino que antes le había dicho, yo lo bendeciré allá en la tierra Canaán, donde ustedes antes habían estado. Y tuvieron que ir hacia allá, y yo los mandé que fueran hacia allá, porque allá sería el camino donde yo le aparejaría el alimento durante esos 7 años que había hambruna en la tierra. Pero ahí no es el lugar donde yo lo quiero, ese es solamente el lugar donde yo, en mi soberana potestad, he aparejado, y luego tienen que volver a su tierra 400 años. Pero ellos se encontraban muy cómodos. El lugar había sido señalado, pero ellos se encontraban con poco aire, sin ánimo de salir de la yugo de los egipcios e irse a su tierra. ¿Por qué? Los trataban bien, tenían su ganado, tenían sus aguas, tenían sus 3 comidas al día, nadie los molestaba, pero ahora vino Dios y dijo, oye, no señor, es tiempo de que mi pueblo vuelva a su tierra. ¿Y qué empezó nuestro Dios a ejercer? A estos cauchos les falta presión. Hay que darle presión a estos cauchos. Ahora es cuando más necesitan que ellos fijen su mirada hacia donde yo he dicho que tienen que llevar su carga, donde tienen que echar raíces, donde tienen que prosperar, donde criarán a su hijo. Ahí es donde que llore, y vio ya estaba aparejando el camino al libertador que había de sacarlo de la tierra de Egipto y había de llevarlo, retornarlo a su pueblo. Pero en esa condición donde se encontraba el pueblo, era imposible para Dios empezar a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque toditos estaban desinflados. Toditos estaban conformes en el lugar donde se encontraba. Entonces Dios, hay que hacer algo, empezó a echarle aire, y empezó a echarle aire a esos cauchos. ¿Y cuál fue el método de nuestro Dios de echarle aire? Levantar a uno. Que en otras palabras le recordara, ustedes están muy cómodos en casa ajena. Si lo decimos nosotros en esta palabra, en nuestro lugar donde nos encontramos hoy presentes, en nuestra tierra, que la persona en casa extraña los 3 días hiede, y que cree que este faraón, empezando a leer, expresó delante del pueblo de Israel, ay, este pueblo ya está yendo mucho aquí y no pueden hacer algo, hay que echarlo fuera a este pueblo, hay que hacer algo al respecto.
pero esto no se puede quedar así. Y empezaron con ribosidad a apoyarlo, a decirle, ustedes no son de aquí, recuerde, a decirle, ustedes construyen esto, ustedes son esclavos nuestros. ¿Qué le estaban queriendo ellos dar a manifestar? Ustedes se tienen que ir de aquí. Ustedes no pueden estar aquí prosperando en nuestra propia tierra. Y tenía razón, no era su tierra, no era donde ellos tenían que echar sus raíces. No era donde Dios le había dado la promesa. Y empezó la presión. A cada uno de ellos. Y Dios ya estaba aparejando el camino, levantando al libertador. Y por eso, en el capítulo 2, a partir del verso 23 de Éxodo, dice, y aconteció, después de todas estas cosas que Dios levantó al libertador, ¿cómo lo levantó? ¿De dónde vino el libertador? Y todas estas cosas y todo lo que el libertador hizo, y cómo lo hizo también mal. Y ahora aquí el verso 23 Dios expresa, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraban, se relajado al fin, no aquí de este yugo, a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahora sí vio Dios, ahora sí están viendo el lado correcto. Están suspirando, ay, se murió el faraón, el que tanto nos fatigaba, el que tanto nos estaba presionando, el que nos miraba en todos lados, el que estábamos haciendo, el que nos echaba palos, ay, al fin se murió. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Al fin se acabó el yugo de este hombre, al fin podemos descansar un momento. Y Dios oyó el clamor por causa de esa servidumbre de su pueblo, y oyó Dios el gemido de ellos, la desesperación de ellos, que no aguantaban más este hombre, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 400 años estarán ahí. Después yo los sacaré con mano fuerte. Y miró Dios a los hijos de Israel y reconoció los Dios. Ahí está la palabra entre la presión que nuestro Dios echó y la respuesta que él recibió acerca de su pueblo cuando este hombre murió. Al fin salió y Dios se acordó de su pacto para con ellos y lo miró a todos ellos de Israel y reconoció los Dios. Dios al fin le conoció. Aquí está el pueblo que acaba de clamar por causa de la servidumbre de mi pueblo. Este es el pueblo que yo le prometí a Abraham, que moraría en esta tierra de Canaán, que ahí lo bendeciría. Este es mi pueblo. Ya no están pensando en echemos raíces aquí en Egipto, en reproduzcamos aquí en Egipto, en tengamos posesiones aquí en Egipto, en tengamos convenio de comercio con los de Egipto, en hagamos un sistema de drenaje aquí en Egipto, y vamos a un sistema de drenaje acueducto en Egipto. Ya no estaban pensando en eso, sino que cuando se murió aquel faraón dieron al fin un poco de descanso a causa de este hombre. Y quisieron, clamaron por esa servidumbre. ¿Qué clamaron? Ay, un poco de libertad. Ahora sí, y Dios vio de los cielos que estaban clamando por causa de que se encontraban incómodos en el lugar donde estaban. Ahí Dios vio el efecto de la presión en cada uno de los hombres y vio la respuesta correcta en cada uno del pueblo que clamó cuando se murió aquel hombre. Dios los reconoció. Esto ahora sí, están clamando por esta servidumbre que tienen. Se dieron cuenta de que estaban en una tierra extraña. Se dieron cuenta de que aquí nunca lo dejarían hacer lo que ellos quisieran porque estaban bajo el yugo de aquellos Egipto. Se dieron cuenta de que son esclavos al fin en esta tierra. Y por eso están clamando por esa servidumbre. Porque servidumbre es esto.
ser el súbdito de alguien que lo manda. Era un esclavo. Se están dando cuenta y por eso ahora están clamando por eso. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo reconoció porque vio en cada uno de ellos que estaban reconociendo en la condición en la cual se encontraba. En un estado de servidumbre, cuando Dios le había prometido a ellos que ellos no era para que estuvieran en tal estado, sino que ellos serían una nación próspera, una nación bendecida por la misma mano de Dios y que nada ni nadie lo fatigaría. Nadie prevalecería de lo que se levantaran contra él. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Permitir la presión acerca. Y a través del faraón. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran la presión necesaria en esos cauchos y reconocer hacia dónde tenían que llegar ellos, hacia dónde tenían que ellos estar. Ahora, puede que hoy en día presente siempre estará la presión delante de nosotros. Siempre estará la presión, pero recuérdelo. Puede que mucho, cuando usted lo vea, su presión sea de 20 libras, el otro sea de 40 libras, el otro sea de 70 libras, pero todas son presiones y son necesarios o es necesario que cada uno esté en la presión que se necesita para poder llegar al blanco. Ninguno de nosotros, mi hermano, al estar en esta tierra, puede estar conforme, creando raíces de aquí, están mirando todas las cosas de aquí, mirando toda la tierra, mirando todos los afanes, mirando todo el trabajo y estar cómodo, mi hermano. ¿Por qué? ¿O qué harán estos Dios si está viendo eso? Él será presión a uno al 30, a otro al 70, a otro al 100, pero cada uno tendrá su presión para poder llegar al lugar que Dios ha dicho que tienen que estar, que usted y yo tenemos que estar hoy presente. Si tenemos poco aire, mi hermano y hermana, nos vamos a deformar, vamos a perder la forma, nos vamos a echar a perder y así no podemos llegar. ¿Y qué tiene que hacer nuestro Dios? Como no está avanzando, como están avanzando muy poco en lo que yo le estoy dando, entonces yo lo voy a frenar y golpear a todos ustedes. ¿Y qué haré? Veré y le meteré presión y esos cauchos. ¿Al qué punto? Al punto que Dios sabe que usted puede soportarlo como Él lo ha dicho en su palabra. Él no da la tentación más grande de la que cada uno pueda cargar, sino que también junto a la tentación dará la salida. Dios ejercerá la presión necesaria, pero usted, mi amado hermano y hermana y amigo y amiga, no puede quedarse con quedarse pichado. No puede, mi amado hermano y hermana, quedarse despichado, porque si se queda despichado, no llegará. Y si no llegará, no cumplirá. Y si no cumple, ¿cree que Dios se quedará de brazo cruzado? ¿Cree que Dios, al verlo, su actitud, sus expresiones, que está haciendo cosas, está echando raíces en una tierra extraña, cuando Él dijo nosotros somos extranjeros y ha bendicho aquí esta tierra? Nuestra heredad no es en esta tierra, que nuestra heredad está ya en los reinos de los cielos, donde hoy debemos estar dentro, participando del reino de Dios y su justicia. Y que nosotros nos encontremos mirando hacia los lados, mirando hacia el mundo. Dios nos meterá presión, mi hermano, así como en el caucho. Y usted podrá ver a su hermano, oye, pero que mi hermano no tiene lucha. Dios le está dando la presión que necesita y Dios le dará a usted lo que necesita. Usted tiene más que él. Bueno, esa es la presión que usted necesita. Esa es la presión que él necesita. Porque si Dios le da la presión suya, el otro va a reventarlo. Pero usted sí tiene para aguantar esa presión. Usted sí tiene para llegar al lugar donde Dios quiere que usted esté presente. Usted tiene que cumplir. ¿Por qué?
Porque si no, Dios no podrá reconocer. Dios mirará desde los cielos y mirará. Oye, este no está avanzando nada. ¿Cómo no? Está avanzando. Está andando, pero es pichado, así no va a llegar. Se va a deformar. Se va a acostumbrar a estar en esta tierra. Se va a acostumbrar a hacer las cosas naturalmente. Se va a acostumbrar a no mirar al reino de los cielos cuando se le presente cualquier cosa. Cuando se le presenta la oportunidad aquí en esta tierra de va, como hizo este hombre en Egipto, este faraón, a consultar a los suyos en sabiduría para ver y se olvidará de Dios. ¿Dios se quedará de los brazos cruzados, mi hermano? ¿Dios se quedará sin hacer nada? ¿Dios no apuntará su camino? Ella lo ha trazado, así como este ejemplo del camión que tiene que llegar al lugar. Dios ha trazado el camino, ha trazado el tiempo el que tiene que llegar. Pero si Dios no ve, andando así, me despichado, que nos tambaleamos de un lado para otro, un día estamos aquí, otro día estamos allá, que se nos revienta, se nos van a reventar esos cauchos por no echarles aire. Entonces Dios vendrá así como hizo con su pueblo Israel a recordarle. Ey, hijo mío, escucha la palabra que yo tengo para ti, escucha la profecía que yo he declarado. Ustedes no tienen nada aquí en esta tierra, solo me tienen a mí, mi hermano y mi hermana. Es lo que nuestro Dios quiere, que lo veamos a Él. Que esa presión que Él lo está ejerciendo en nuestra vida individualmente. No mire el de al lado tendrá su presión, usted tendrá la suya, yo tendré la mía. Ore por él, ese es su trabajo hacia él. No que él tiene más, que tiene menos, no esté mirando eso. Mírese usted mismo. Si usted tiene la presión necesaria, si lo que Dios le está exigiendo a usted, usted lo tiene o no lo tiene. ¿Y qué va a hacer al respecto? Pues tiene que hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel aquí en el capítulo verso 23. Usted tiene que clamar al Dios. ¿Por qué? Porque si usted, Dios le está señalando el camino, le está recordando la palabra, el lugar donde usted debe estar posicionado y presente, y usted no se encuentra y sigue allá mirando hacia Egipto, sigue mirando hacia el mundo, el afán, todo lo que con respecto al mundo, y usted lo está mirando. Y Dios le está ejerciendo la presión, y no hace lo mismo que el pueblo de Israel, que dice, oh Señor, aquí se murió este hombre, tenemos un descanso. Y clamaron a Dios, porque estaban siendo esclavos en la tierra. Y si Dios al ejercernos la presión de que Él ha señalado el camino al cual tenemos que llegar y tenemos que tener la presión en la llanta que Él necesita, que cada uno necesita tener para llegar al lugar que Él ha trazado, y no estamos prestando atención, sino que nos estamos tambaleando, sino que podemos recadelarnos, sino que estamos frenados y no vamos a llegar. Entonces Dios vendrá y meterá más presión en esos cauchos. Y te dirá, oye, pero es que yo no salgo de uno, pero Dios te está señalando el camino, a que no te quejes, a que no digas que tiene más que yo. No, no mire eso, mírame a mí. Mírame, porque el pueblo de Israel, cuando vio tanta presión, ellos al fin miraron, oh Señor, estamos en problemas. Somos esclavos en esta tierra. ¿Y qué cree que esperará Dios de cada uno de nosotros de ejercernos la presión? Que miremos hacia donde Él nos está señalando el camino, que no vamos con la presión necesaria y no vamos a llegar. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿hacia dónde nos está llevando la presión que Dios nos está ejerciendo? ¿Cuál es la respuesta que nosotros daremos?
Aceptaremos la palabra de Dios. Aceptaremos que todo es para nuestra edificación, para llevarnos al camino que Dios ha establecido, el peso que debemos tener, la presión que debemos de tener para poder rodar perfectamente y llegar al lugar. O rechazaremos y daremos la vuelta y seguiremos mirando el mundo. Pues, ¿qué cree que era nuestro Dios? Seguirá ejerciendo presión hasta que usted vuelva su mirada hacia el lugar donde de un principio usted debía de estar mirando. Y cómo no, puede que usted, si necesita 50 libras en ese caucho para avanzar, tiene 45, va a rodar. Nadie negará eso. Usted clamará y Dios le responderá. ¿Cómo no? Usted clamará por sanidad y Dios lo sanará. ¿Cómo no? Claro que sí, Dios lo hará. Pero Dios lo que está diciendo, te faltan 5 libras de presión. Te falta caminarte un poquito más para que llegue al peso, a las libras necesarias y arranquen y llegue completamente a donde estás. Son 5 libras que te faltan. Avanza, no te quedes ahí estacionado. ¿Para qué Dios pone la presión? Para que lleguemos, mi amado hermano y hermana. ¿Por qué? Porque como nos encanta hacerle las cosas buenas que son de parte de nuestro Dios, echarla a perder. En esto se especializa el hombre, en echar a perder las cosas buenas. Dios lo tenía ahí aparejado para que ellos no murieran esos 7 años de hambruna y después volverlos a su tierra, 400 años y volverlos a su tierra. Y ellos estaban queriendo echar raíces cuando Dios lo quería devolver a su tierra. El lugar donde ellos estaban en primeramente. Por eso, mi hermano, ¿hacia dónde nos está llevando? Cuando Dios nos está hablando, estamos reconociendo que no podemos estar aquí en esta tierra cómodamente, así echando raíces y echando raíces. Y cuando vemos nuestra vida espiritual, como nuestro contacto con Dios. No solamente que Dios sana, que Dios provee, que Dios liberta, no, nuestra comunión con Dios, el contacto directo que clamemos a nuestro Dios y sepamos cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para con nosotros hoy y presente. Ahí es donde nos está llevando nuestro Dios, a que la presión nos lleve justamente hacia su brazo, a no quedarnos conformistas con este mundo, con este siglo y su afán, sino que alcancemos la meta de nuestro Dios. Por eso Dios permite la presión. ¿Para qué? Para que lleguemos. Porque si no llegamos, entonces no obtendremos aquello que nosotros deseamos en nuestro corazón tener. Así como el pueblo de Israel quería tener prosperidad para con sus hijos y un futuro para sus hijos, pero no era el lugar donde ellos debían hacer todos esos planes. No era el tiempo para ellos hacer esos planes ahí en Egipto. Era tiempo de volver a casa y Dios permitió la presión para que ellos clamaran y así el poder aparejar el camino, quién lo había de sacar, cómo lo había de sacar. Pero si ellos se quedaban conformados con esa palabra, conformados con que aquí estamos bien, conformados con que aquí es el sitio, conformados que no está bien, nunca hubieran llegado a la tierra que Dios le había prometido. Nunca hubieran clamado por un libertador, nunca hubieran clamado a Dios para que lo viniera a rescatar. ¿Por qué? Porque se encontraban muy cómodamente en la tierra. Por eso nuestro Dios, cuando Él nos da esa presión en nuestras vidas, y es constante, no crea que no existe presión. Existe la presión, pero como lo dije anteriormente, cada uno tendrá la suya, pero usted tiene que tener las libras exactas en su presión. Algunos tendrán 70, otros 80, pero el de 80 no puede tener 70. El de 70 no puede tener 60. Cada uno tiene que tener las libras exactas para poder llegar. Cada uno de nosotros, mi hermano y hermana, tiene que estar mirando el lugar correcto. Cuando estamos en lucha, en tentaciones, en pruebas,
tiene que estar mirando, Señor, esto tú lo permites para que yo no esté mirando tantas las cosas de aquí, sino que mire al blanco que tú me estás señalando, que eres tú, que la comunión que tú quieres tener para conmigo, que es el contacto directo para conmigo, que es lo que yo deseo en mi alma, la paz, la tranquilidad, todo eso que yo deseo, tú me lo quieres dar, pero mirando para el otro lado no va a haber eso. Entonces ahí es cuando reconocemos que la presión, todo lo que se viene en nuestra vida es con el fin de que estemos mirando o buscando el reino de Dios y su justicia, mi hermano y mi hermana. Ahí está el plan de nuestro Dios. Por eso no debe de quejarse, sino mirar el propósito por el cual Dios está permitiendo la presión. Porque la presión siempre ha estado del principio en medio de su pueblo para recordarnos que no somos de esta tierra, para recordarnos que no solo de pan viviremos cada uno de nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para que eso se reconozcamos que tenemos que tener el peso, la medida y el blanco trazado que nuestro Dios ha establecido, mi hermano. Por eso, usted tiene que estar claro qué es lo que Dios quiere para con usted. Se encuentra en tribulaciones, se encuentra presionado en diferentes aspectos de su vida, pues mire correctamente. No siga buscando soluciones humanas. Vaya y métase, clame al que en verdad usted debe estar clamando, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él vendrá a recordarle el camino que Él desde el principio le ha señalado, pero que nos hemos desinflado por andar mirando las cosas del mundo, por andar mirando nuestro alrededor, por andar mirando la tierra y no andar mirando el reino de los cielos, por no estar mirando el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, valor y pa'lante, mi hermano, no desmaye. Recuerde que la presión nos está señalando hacia dónde tenemos que estar mirando. Que no miremos a nosotros mismos, oye, este lugar donde estoy voy muy atrasado hacia lo que Dios en su palabra está diciendo que debo de tener. No desmaye, hermano. Siga adelante esforzándose, levante su mano, abra su corazón, busca el rostro de Jehová. Que su corazón esté dispuesto en esta hora a reconocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios con respecto a todo lo que está aconteciendo en su vida. Incline su rostro. Amado Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, Padre, tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de los que le está al alcance de esta voz, Señor. Tú sabes, Padre, la presión, Padre, que está siendo ejercida sobre cada uno de ellos, Señor, que es, Padre, para que cada uno de ellos llegue a la estatura, Padre, que tú quieres que tengan, Padre, que cada uno de ellos, Padre, pueda, Padre, tú mirar de los cielos y reconocer este mismo, el cual, a pesar de la presión que tiene, Él está clamando hacia mí, me está mirando a mí, oh Padre, que tú puedas decir esa misma palabra de cada uno de los que está al alcance de esta voz, Señor, en esta hora, en este nuevo servicio, Padre Celestial. Oh, Padre, que sea tú glorificándote, Padre Santo, sé tú revelándote a cada corazón, Padre Celestial, Señor, sé tú, Padre, moviendo, Padre, cada una, Señor, de su razonamiento, Padre, sus ideas, Padre, sus pensamientos, Señor, y llevándolo, Padre, a la palabra, Padre, permanente que tú nos has dado, Señor, y poder ver, Padre, que todo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor es solamente con un propósito, Señor, inflarnos, Señor, para que veamos, Señor, que estamos retrasados, Padre Celestial, que necesitamos, Padre, estar con el peso correcto, Padre, porque de lo contrario no llegaremos, Padre Santo, Señor, hacia el lugar que tú has trazado, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre Santo, Señor. Oh, Padre, que yo cada uno, Señor, pueda rechazar, Padre, en esta hora, Señor, todo, Señor, aquello por lo cual ha sido enseñado, Señor, y se aferre, Padre, a la palabra que tú nos has dado, Señor, en esta hora, Padre, y pueda ser sincero delante de tu presencia, Padre Santo, Señor, y así tú, Padre, como el Dios omnipotente, Dios de amor, Padre,
proclamar, Padre, ver desde los cielos, Señor, que ahí está uno, Padre, que ha reconocido el porqué de la presión, Señor, el porqué, Padre, de las dificultades, de los problemas, Padre, en su vida, Señor. Y es, Padre, porque está muy anclado, Padre, aquí en esta tierra, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre Santo, Señor, a que cada uno camine, Padre, a tu lado, Padre Santo, Señor, aferrado a ti, Padre, sin dar un paso, Padre, atrás, Señor, sin retroceder, Padre, y sin adelantarse al camino que tú has trazado, Señor, porque te lo pido en esta hora en el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.